Hoy es 22 de enero, 22 de enero, un día como hoy, hace un año, se realizó en la capital dominicana una de las manifestaciones sociales más importantes, aquella marcha multitudinaria que sorprendió a algunos, o diría a muchos, por su contundencia, por su participación, por su orden, por su disciplina. Se le llamó la Marcha Verde y eso dio inicio a lo que se ha conocido como el Movimiento Verde, porque siguieron muchas otras manifestaciones durante el año en distintas partes del país, en las regiones, y después otra gran marcha en Santo Domingo. Ese Movimiento Verde va a ser evaluado ahora por tres distinguidas personalidades que tenemos aquí con nosotros. Rosario Espinal, connotada politóloga, investigadora con una hoja de vida profesional ampliamente conocida en el país. Carlos Pimentel, quien también es sociólogo. Abogado. Es sociólogo. Abogado. Sociólogo era el papá de él. Sí. Que él heredó. Carlos es uno de los voceros del Movimiento Verde, que ha estado desde el primer momento hasta ahora al frente y que fue de los organizadores de la marcha que hoy cumple un año. Y la antropóloga Taira Vargas, también investigadora, muy conocida. Es que hemos querido invitarles a los tres, a las dos y a él, para evaluar este proceso, para ver qué reflexiones podemos hacer sobre este movimiento que ha estado en la palestra durante el año, ha estado ocupando lugares destacados en los medios de comunicación y en todos los ámbitos de la sociedad. Comenzamos con la politóloga, investigadora Rosario Espinal. Adelante. ¿Cuál es su evaluación y su punto de vista sobre este movimiento? Bueno, mira, es difícil, digamos, en poco tiempo, poder hacer un análisis justo de un movimiento social. Así que voy a decir algunas cosas. Pienso que la primera es que fue un movimiento, o sea, ha sido un movimiento y fue una convocatoria que realmente impactó el país. Cuando se hace la marcha hace precisamente un año, pues aquí no había tradición reciente. El movimiento por el 4% era el antecedente, pero nunca tuvo la magnitud en términos numéricos de personas que participaran directamente o por lo menos de concentraciones tan grandes. Entonces la magnitud de la concentración y de las concentraciones que siguieron a la del 22 de enero, pues realmente marcaron el ritmo de la política dominicana durante el 2017. Y al evaluar el año anterior, recuerdo entre noviembre y diciembre, pues yo planteé en diversos medios que la Marcha Verde había sido el evento político más importante del año 2017. Ahora, con el éxito vienen mayores responsabilidades y con el éxito vienen también mayores riesgos. Y ahí es donde está la Marcha Verde. Un movimiento social es político, pero un movimiento social es político en tanto motiva la participación y el involucramiento de la gente y en tanto tiene una demanda dirigida hacia alguien, en este caso hacia el Estado, la corrupción, la impunidad, o sea, combatir esos dos flagelos que todos conocemos, que sabemos que han afectado históricamente a la sociedad dominicana. Es un problema complejo, es un problema que afecta a todo el sistema político y social dominicano. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? Es un inmenso desafío. En el principio del año 2017 se presentó el caso de Brecht y eso pues aglutinó la gente, indignó la gente y eso motivó la participación. Con el tiempo, en el año 2017, llegó un punto en que se fue perdiendo el foco. O sea, Marcha Verde fue perdiendo el foco del caso que le dio el gran origen y la gran capacidad de convocatoria. Y llegamos a un punto en la evolución del año en que los encartados del caso Odebrecht salen de la cárcel, por ejemplo, y no pasó prácticamente nada. No hubo ni siquiera una gran manifestación.
Entonces, menciono eso como indicador de que hay que enfocarse y un movimiento social necesita enfoque y necesita resultados, porque si no, la gente pierde motivación. Y aquí históricamente en la República Dominicana ha habido una tensión muy fuerte entre los movimientos sociales y los partidos políticos. Aquí históricamente los partidos políticos han dominado los movimientos sociales, a la clara o a escondidas. Entonces, en esa tensión entre movimiento social y partidos políticos también se debate Marcha Verde. Bueno, vamos a aprovechar, Rosario Espinal ha dicho que el movimiento verde se ha desenfocado. ¿Qué opina Carlos Pimentel? ¿Se ha desenfocado de su eslogan madre, corrupción y no impunidad? Bueno, lo primero es que luego de un año de importantes manifestaciones, con la primera el 22 de enero, 27 marchas en el año, provinciales, regionales, nacionales, 13 manifestaciones en el exterior, lo que fue todo el proceso de la llama verde, la firma del libro verde, marcó todo un año de movilización, de activismo, de compromiso de todos los actores que han estado apoyando Marcha Verde. También hay que señalar un momento muy importante de organización y de articulación del movimiento a partir de la histórica marcha del 16 de junio, donde pasamos a un proceso de asambleas, de foros verdes, de conversados verdes, de reflexiones, de organización, porque el movimiento, producto de su dinámica de movilización, pues había dedicado muy poco tiempo a los aspectos organizativos. Entonces, bueno, dedicamos tiempo a los aspectos organizativos y además es importante señalar que durante ese periodo, pues se avanzó en la construcción lo que es el programa del fin de la impunidad. Ese programa del fin de la impunidad, que fue construido sobre la base de foros verdes, de consensos, de conversado verde, lo vamos a presentar al país próximamente, el cual tiene propuestas concretas para poner fin a la impunidad de orden sistémico, de orden estructural. Me parece que el movimiento ha mantenido de manera muy clara su consigna del fin de la impunidad, sus 3 peticiones fundamentales de cárcel a los corruptos, recuperación de los robados y cancelación de los contratos de Odebrecht. O sea, que no está de acuerdo con lo que plantea Rosario Espinal. A mí me parece que el movimiento sí ha tenido una importante presión producto de la carencia de políticas públicas en la República Dominicana de que nos involucremos en otros temas, que nos involucremos en temas de otra naturaleza que no le dieron origen al movimiento. Y nosotros hemos estado muy claros con la razón del movimiento, que es lo que une esa diversidad. Y para nosotros es muy importante cuidar la unidad en la diversidad y lo que nos une es ese proceso de luchar contra la corrupción. Y nosotros estamos claros, el caso de Odebrecht es una excusa para nosotros poner de manifiesto, evidenciar los niveles de corrupción profunda en la República Dominicana, porque el caso de Odebrecht tiene características muy particulares. Primero, vincula lo público y lo privado, muestra las complicidades en la sociedad dominicana, ha mostrado de manera clara que en el país no tenemos instituciones para prevenir, para sancionar la corrupción. Nosotros desde el principio planteamos que nosotros apostamos y creemos y tenemos esperanza en el pueblo dominicano movilizándose de manera activa. Nosotros hemos en este año visitado e introduciendo instancias a la Cámara de Cuentas, a la Dirección de Compra y Contrataciones, hemos ido a la Procuraduría General de la República, hemos visitado con propuesta, con demanda, todos los órganos del Estado Dominicano que tienen responsabilidad de prevención o de sanción de la corrupción. Y queda evidenciado que no tenemos instituciones en el país con la entereza, con la independencia de investigar y sancionar la corrupción. Vamos a ver el punto de vista de la antropóloga, sí, experta que en además es movimientos activista social. Bien, yo pienso que Marcha Verde, como bien decía Rosario y Carlos Pimentel, tiene un impacto importante en la sociedad dominicana. Y yo apunto también a un tema de cultura política, ¿no? O sea, yo pienso que a partir de Marcha Verde se rompe una tradición de mantener el silencio frente al tema de la corrupción y la impunidad,
que era un tema que no movilizaba, que no generaba ningún tipo de proceso de integración de la sociedad alrededor del tema, y que es Marcha Verde que logra hacer esa ruptura con el tema y genera una sensibilización ante el tema. Ahora, yo sí creo que si bien en todo el año sí he podido observar que Marcha Verde ha tenido niveles de movilización en varios lugares del país y ha logrado ciertos niveles de movilización, como quiera, en lo que yo entiendo que es el tema de la corrupción y la impunidad, en el año yo entiendo que si bien tú logras una sensibilización en la población a nivel público y una movilización a nivel nacional sobre el tema, el proceso educativo alrededor del tema, el entender, el llevar a la gente a una mirada del problema en toda su magnitud, ha quedado corto. Entonces yo creo que incluso muchos problemas de corrupción e impunidad que se dan en los territorios, por ejemplo, se hicieron movilizaciones territoriales, se movilizaron a nivel de algunas provincias y regiones, pero en esas provincias y regiones habían problemas serios de corrupción e impunidad que no fueron develados en esas movilizaciones a nivel de los gobiernos locales y de incluso del Estado en toda su magnitud. Entonces yo pienso que hay una relación entre la población y Marcha Verde que todavía sigue siendo débil. O sea, la movilización no ha resuelto el que Marcha Verde logre integrar más a la población y consultar más con la población lo que significa atacar el tema de la corrupción y la impunidad en toda su magnitud, en todo lo que son sus prácticas dentro del territorio. Y si tienen si bien tienen personas que son claves en algunas comunidades, no necesariamente se está articulando todo lo que son los movimientos en esas comunidades y en esas localidades alrededor del tema de la corrupción y la impunidad. O sea que para tener el impacto que tiene, pudiera lograr mayor impacto a nivel del territorio, mayor impacto, sobre todo logrando una mayor relación con la población. Aunque hemos visto, por ejemplo, en algunas de las marchas, desde la primera marcha, yo recuerdo gente de Bonao que se identificaban como Bonao y reclamaban el arreglo de su hospital, del centro de salud. Y en muchas localidades han estado pidiendo reclamos, no tanto de la corrupción local, pero sí de necesidades de esa población, los que no tienen agua, lo que le faltan las carreteras o el asfalto de la calle. O sea, si bien ese es el punto, o sea, lo que decía Carlos, que muchas veces la gente espera que Marcha Verde resuelva temas que no están vinculados a temas de corrupción e impunidad. Ahora, si bien sobre el tema de corrupción e impunidad hay mucho que no necesariamente se toca en las movilizaciones que se hicieron a nivel territorial. Y tal vez eso es lo que puede resolver un programa. Ahora, lo que plantea Rosario, me llama la atención, quisiera oír más detalles sobre esto. Los movimientos sociales casi siempre se centran en una demanda y concluyen cuando se logra esa demanda. Aquí, en el caso de Dominicana, cuando se logra o fracasa, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones ha fracasado. El tema de la corrupción viene motivando luchas sociales de hace mucho tiempo. Recuérdense que un precedente importante eran las cadenas humanas, que estaban planteándose el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad, que nunca lograron movilizar a conglomerados significativos de la sociedad dominicana. Sin embargo, con la reproducción del caso de Odebrecht, el escándalo de Odebrecht, vino esa explosión de indignación, pienso, de la población dominicana, que dio como resultado no solamente esta primera marcha, sino todas estas otras a las que ustedes han hecho referencia. Rosario está planteando, y si me equivoqué al interpretarlo, quisiera que lo aclarara, que pudo haber sido un error no darle seguimiento más de cerca a ese tema. Los juicios en los tribunales no se han hecho rodeados de una población movilizada. Los juicios con relación a
al conocimiento de medidas de coerción y posteriormente revisión de esas medidas de coerción, cuyos resultados todo el mundo conoce. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Y qué posibilidad habría entonces de relanzar este movimiento con la participación de la ciudadanía? ¿Quién quiere comenzar? Yo quisiera aclarar un Ajá. poco. Sí. Tú interpretaste bien lo que yo dije, pero quiero agregar algo. La corrupción en la sociedad dominicana es endémica, es decir, viene de muy lejos, y es sistémica, es decir, abarca todo el espectro del Estado y también amplio espectro del sector privado. O sea, está por donde quiera. Eso es lo que quiere decir que es sistémica, está por donde quiera la corrupción. Cuando hay un problema de esa magnitud, que es endémico, viene de muy lejos y no se ha podido resolver, y es sistémico, está por donde quiera, la lucha no es fácil. Y eso hay que reconocerlo y decirlo, y no se puede culpar en nada a Marcha Verde. Al contrario, Marcha Verde abrió una esperanza, Marcha Verde abrió un caminito para avanzar en lo que quizás resulta en algo, y es una interrogante que tenemos todos: ¿qué se va a lograr? Pero como el problema es tan grande y es tan viejo, entonces, si se abrió el caminito de la lucha, porque el caso Odebrecht llevó a una indignación tan grande, pero más que eso, porque la información fluía de fuera, porque cuando los casos son locales es mucho más fácil esconder la información. En el caso de Odebrecht, la información fluía de otros países, entonces eso facilitaba que la población estuviese informada de la magnitud del problema, y eso ayudaba a la causa, y eso ayudaba a la indignación, y eso ayudaba a la convocación de la sociedad. Entonces, lo que yo he planteado, y lo hago con un ánimo sano, porque a veces cuando uno hace críticas, y yo me dedico a la crítica social y política, pero le molesta a veces a la gente cuando uno hace la crítica, pero ese es mi oficio. Entonces, lo que yo he planteado es que, dada la magnitud del problema, si surge este movimiento, el movimiento tenía que quedarse enfocado en asuntos que fueran alcanzables. No porque el caso de Odebrecht es el único de corrupción, ni porque el caso tal, ni cual, no es que hay un caso que es el único, ni que hay tres. Son miles y miles de casos de corrupción que hay aquí, donde está envuelta toda la clase política prácticamente. Entonces, por algún lado hay que comenzar. La historia llevó a que fuera por el caso de Odebrecht. Entonces, creo yo que había que mantenerse enfocado ahí. Cuando se sueltan a los encartados, y aquí no se puede lograr una gran manifestación de repudio a eso, porque se echaron para atrás todas esas medidas y no hubo una respuesta. Entonces yo me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no hubo una respuesta contundente, porque en algún caso o en algunos casos hay que concentrarse. La corrupción no se va a acabar porque se hable de ella en sentido general. Los que trabajamos en encuesta política sabemos que desde los años 90, donde se comienzan a hacer las encuestas políticas, más del 80% de la población dominicana dice que la corrupción es un grave problema. No es que no existiera el conocimiento, la población dominicana lo sabe, que la corrupción es un grave problema. Lo que se dio en el 2017 fue una oportunidad de acción, de que la gente mostrara públicamente su indignación con la corrupción. Y por eso es que enfatizo, no se puede buscar el todo para no conseguir nada. Hay que enfocarse en algo para conseguir algo. Y así debe ser la lucha ante un problema tan grave y extenso como es la corrupción. A ver, Carlos Pimentel. Bueno, lo primero que me gustaría señalar, que desde el inicio de Marcha Verde, nosotros estuvimos muy claros que esta primera etapa iba a ser del despertar ciudadano. Y todos nuestros esfuerzos, toda la estrategia fue dirigida a aportar para despertar los niveles de conciencia, de movilización, aportar con métodos que permitan una nueva forma de organización de los ciudadanos y las ciudadanas. Y por eso, a un año de Marcha Verde, nosotros podemos decir que hemos logrado un amplio movimiento
articulado sobre la base de reivindicaciones muy claras y muy precisas. Sí me parece que hace falta, y Tajira lo señalaba, mayores niveles de acciones que conduzcan a elevar los niveles de conciencia. Me parece que tenemos que seguir fortaleciendo los niveles de propuestas que realicemos, sobre todo propuestas que puedan ir en el orden de lo sistémico y lo estructural, porque al final, caso de corrupción tuvimos ayer, tenemos hoy y tendremos mañana. El país necesita una nueva institucionalidad, necesita aportar en un camino que conduzca a otra cultura política para verdaderamente nosotros poder erradicar la corrupción. Nosotros estamos convencidos que los casos de corrupción nos han servido para que aquellos que no comprendían o no veían el funcionamiento de un sistema sobre la base de complicidades, sobre la base de la impunidad o del incumplimiento de todo marco normativo, pues que tengan la posibilidad de verlo, de sentirlo mucho más de cerca. Pero eso es lo que ha pasado. Quiero preguntarte, y escúchame que te interrumpa, Muy bien. porque creo que es importante para ilustrar a nuestra audiencia. Lo de conquistar algo y lo de descuidar un poquito el tema Odebrecht por meterme en todo el tema global de la corrupción, ¿eso pudo haber sido un error o no? Mira, recuerdo lo siguiente. Sí. En los últimos 10 años, aquí han habido varios movimientos sociales parciales, ¿verdad? No tan globales como estos. Todos han sido exitosos. Lo fue la lucha por la cementera, lo fue el parque Loma Miranda, lo fue inclusive el tema de Odebrecht, El 4%. el 4% como grande, lo fue el movimiento reconocido, lo fue el movimiento de los cañeros. Todos han logrado reivindicaciones importantes. Los cañeros, su pensión. Le faltan pensiones, pero tienen 5,000 que lograron. Los reconocidos, falta, pero echaron para atrás la ley, hubo que hacer una ley nueva para revocar una decisión de un tribunal. La cementera no se hizo. El Parque Jaragua, Bahía de las Águilas, ¿se recuerdan? Que se han vendido todos esos terrenos. Yo pienso dos cosas. En el caso de corrupción, que venía con una demanda, no necesitaría una consigna alcanzable, como te pregunto. Mira, hay dos cosas, me parece. Lo primero es que no se pueden comparar estos movimientos que tú acabas de mencionar por las reivindicaciones, por la demanda, que un movimiento que se plantea la lucha contra la corrupción y lucha contra la impunidad. Obviamente, los desafíos, los obstáculos son mayores. Y por eso los niveles de articulación, los niveles de consolidación del movimiento tienen y se convirtieron en una primera etapa como un elemento sumamente importante. Sobre todo lograr los niveles de cohesión y los niveles de consenso al interior del movimiento. Porque un movimiento como Marcha Verde, que se plantea la lucha contra la corrupción o el fin de la impunidad, con la diversidad que lo integra, el fin de la impunidad nos puede llevar a distintos caminos. Y por eso ese proceso interno de tener consenso, tener claridad, seguir fortaleciendo el movimiento, porque para plantearnos la lucha contra la corrupción tiene que ser un movimiento fuerte. Y un movimiento fuerte no solamente en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo, elevando los niveles de conciencia de quienes participan en el movimiento o quienes apoyan el movimiento, tener propuestas consensuadas claras para planteárselas a la ciudadanía, pero también seguir integrando actores, seguir integrando sectores que participen y que apoyen el movimiento. Entonces, las tareas de fortalecer un movimiento que sin duda ha concitado apoyo de la sociedad dominicana, pues necesita todo ese esfuerzo. Me parece que en una segunda fase, que seguramente va a iniciar luego que presentemos al país el programa del fin de la impunidad, pues obviamente nos va a llevar a propuestas concretas y, ¿por qué no?, a tener resultados concretos en cuanto a la reivindicación. Pero esto no quiere decir que el movimiento no ha tenido resultados. Claro. Lo que tenemos que tener un análisis en lo procesual y tener un análisis de cada momento. Porque, ¿cómo surge el movimiento? O sea, nosotros venimos de un proceso electoral con las características que tuvimos, una sociedad pesimista, frustrada, desmotivada, y en el marco de esa situación de la sociedad dominicana es que surge un movimiento de esta naturaleza que sin duda ha despertado
mucha esperanza, mucho entusiasmo. Bueno. Hay mucha gente que estaba... Se nos acabó el tiempo, señores, pero un minuto a cada una sobre qué esperar. Carlos, Taira, que es experta en movimientos sociales, pero sobre todo que Carlos Pimentel está planteando de acciones que aglutinen, que sumen más personas, pero han dado pasos como una concentración frente al Palacio Nacional, que lo que hacen es espantar a la gente. Hay que decir la verdad, a la gente, no a la directiva de Marcha Verde, sino a la gente, a los que nutren ese tipo de convocatoria, no van a poner a su familia en riesgo. Y una convocatoria a Palacio Nacional tiene otras connotaciones. ¿Qué piensa Taira? Rápidamente, se nos acabó el tiempo. Sí, yo pienso que se esperaba que a un año de Marcha Verde se hiciera una marcha que le sirviera al movimiento de medir, de tomar temperatura de qué pasó el año pasado y a qué nivel estamos en este año. Y yo pienso que a Marcha Verde le quedan muchos retos y muchos desafíos al movimiento verde. Y uno de los grandes desafíos es lograr retomar, ¿no?, acciones concretas que puedan lograr resultados de impacto en la sociedad dominicana y lograr también tomar temperatura. O sea, ¿qué está pasando en todo el país alrededor del movimiento verde? ¿Qué está pasando en las localidades con relación al movimiento verde? ¿Qué espera la gente del movimiento verde y por dónde es la respuesta que pudiera dar el movimiento verde a la sociedad dominicana en ese sentido, tomando en cuenta que el movimiento verde aglutina una diversidad de estratos sociales y que hay una clase media que dio un apoyo muy fuerte al movimiento verde, que hay que buscar la forma de ver qué está pasando también en esa clase media con respecto a lo que esperaba alrededor del tema de la corrupción y la impunidad. Bueno, ¿quiere como conclusión? Sí, bueno, voy a decir, es muy difícil creo concluir. creo que ya fui muy clara en lo que dije anteriormente. Sí. Voy a agregar un elemento nuevo. En la República Dominicana hay una relación inversa entre auge de movimiento social y procesos electorales. Sí. Entonces, Marcha Verde tiene un reloj que le está caminando. Dentro de muy poco, la lógica partidaria, político-partidaria, va a dominar el escenario político dominicano. Entonces, vivimos en una sociedad altamente clientelar, o sea, la política se mueve a través de grandes conglomerados clientelares que los partidos movilizan. Entonces, es un gran desafío para Marcha Verde, porque el año 2017 era muy fértil para un movimiento social. De ahora en adelante la situación se complica porque comienza la disputa del espacio político entre movimientos sociales y partidos políticos. Creo que por ahí también hay otro desafío. Sí. Carlos, infórmanos lo de la marcha, lo del domingo. El domingo 28 a las 10 de la mañana nos vamos a concentrar en la México con 30 de marzo, otra vez de manera organizada, de manera pacífica, en familia. Todos los dominicanos y dominicanas que quieren y que aportan para el fin de la corrupción, para el fin de la impunidad. Ya las instituciones del Estado Dominicano están informadas de estas manifestaciones, como el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, quien ya respondió a nuestra comunicación, y todo marcha hacia una actividad en orden, como ha sido la característica de Marcha Verde. No hay duda que tendremos otra demostración cívica el domingo 28 a las 10 de la mañana. Bueno, pues muchísimas gracias. Marcha Verde sigue. Así es. Marcha Verde sigue. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, como siempre, socióloga, Carlos Pimentel, vocero de Marcha Verde, y la antropóloga social Taira Vargas, y experta en movimientos sociales, que ella ha investigado mucho sobre ese tema.